Secretos reales, los castillos más impresionantes de Austria y las tragedias de los Habsburg. El paisaje austríaco esconde entre sus montañas algunas de las más extraordinarias joyas arquitectónicas de Europa. Fortalezas medievales, palacios barrocos y residencias imperiales que fueron testigos silenciosos de una de las dinastías más poderosas y trágicas de la historia, los Habsburg. ¿Qué oscuros secretos guardan estas imponentes estructuras? ¿Qué tragedias familiares ocurrieron tras sus muros? Y, lo más intrigante, ¿por qué la dinastía que gobernó gran parte de Europa durante siglos terminó sumida en una espiral de desgracias? Estas preguntas nos llevan a explorar el fascinante mundo de los castillos austríacos y los misteriosos acontecimientos que marcaron el destino de los Habsburg, una familia cuya influencia se extendió por Europa durante más de 600 años. La forja de un imperio entre piedras. Los Habsburg, originarios de lo que hoy es Suiza, ascendieron al poder en el siglo XIII. Sin embargo, fue en 1273 cuando Rodolfo I fue elegido rey de romanos, iniciando la verdadera expansión del poder familiar. Con el lema Bella gerant alii, tu felix Austria nube, que otros hagan la guerra, tú, Austria feliz, cásate, los Habsburg expandieron sus dominios principalmente a través de alianzas matrimoniales estratégicas. El castillo de Habsburg, aunque ubicado en la actual Suiza, representa el origen humilde de esta poderosa dinastía. Sin embargo, nuestro viaje comienza en Austria, donde los castillos más impresionantes narran la historia de grandeza y tragedia de esta familia. Hofburg, el corazón del poder imperial. En el centro de Viena se alza el Palacio Hofburg, epicentro del poder Habsburg durante más de 600 años. Lo que comenzó como una fortaleza medieval en el siglo XIII fue ampliándose hasta convertirse en un complejo palaciego de 2.600 habitaciones distribuidas en 18 alas. Las paredes de Hofburg presenciaron decisiones que cambiaron el curso de la historia europea. Fue aquí donde el emperador Carlos V, en el siglo XVI, gobernó un imperio en el que nunca se ponía el sol, extendiéndose desde España hasta América y desde los Países Bajos hasta Italia. Pero este palacio no solo albergó momentos de grandeza. En sus salones se produjeron también algunas de las tragedias más notables de la familia. En 1853, el joven emperador Francisco José sobrevivió a un intento de asesinato en las inmediaciones del palacio cuando un nacionalista húngaro, János Libényi, intentó apuñalarlo. El emperador salvó la vida gracias al cuello alto y rígido de su uniforme militar. ¿Sabías que en Hofburg se conserva aún hoy la mayor colección del mundo de plata imperial? Más de 7.000 piezas que incluyen vajillas, candelabros y centros de mesa utilizados en los banquetes imperiales. Schönbrunn, la Versalles austriaca y sus tragedias ocultas. Si Hofburg era el centro administrativo del imperio, el palacio de Schönbrunn representaba el esplendor de la corte Habsburg. Construido en el siglo XVIII bajo el mandato de la emperatriz María Teresa, este palacio de 1.441 habitaciones fue diseñado para rivalizar con Versalles. Schönbrunn, cuyo nombre significa hermosa fuente, fue testigo de una de las historias más trágicas de la familia, la del príncipe heredero Rodolfo. En sus habitaciones, el único hijo varón del emperador Francisco José y la emperatriz Elizabeth, Sisi, pasó gran parte de su infancia sometido a un riguroso programa educativo que lo preparaba para ser emperador. Sin embargo, la presión del destino imperial pesó demasiado sobre Rodolfo. El 30 de enero de 1889, en el pabellón de casa de Mayerling, el príncipe de 30 años y su amante, la baronesa María Betzera de 17 años, fueron encontrados muertos en lo que parecía un pacto suicida. Este suceso, conocido como el primer incidente de Mayerling, conmocionó a Europa y cambió el curso de la historia austríaca. La relación entre Rodolfo y su padre, el emperador Francisco José, siempre fue tensa. Mientras el padre era conservador y tradicionalista, el hijo tenía ideas liberales y progresistas. En una carta encontrada tras su muerte,
Rodolfo escribió: «Estoy perdido. No soy digno de mi padre ni del trono que heredaré». Burg Kreuzenstein, la fortaleza resucitada. Al norte de Viena, dominando el valle del Danubio, se alza el imponente castillo de Kreuzenstein. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XII, lo que vemos hoy es principalmente una reconstrucción del siglo XIX. El conde Johann Nepomuk Wilczek, apasionado por la historia medieval, decidió reconstruir la fortaleza en ruinas utilizando elementos arquitectónicos auténticos de castillos medievales de toda Europa. Lo fascinante de Kreuzenstein es que combina elementos genuinamente medievales con una visión romántica del siglo XIX sobre cómo debía ser un castillo. Su colección de armas y armaduras medievales es una de las más importantes de Europa. En 1879, durante la reconstrucción, los trabajadores descubrieron una antigua cripta con los restos de 12 caballeros, perfectamente conservados con sus armaduras. Según las leyendas locales, estos caballeros habían jurado proteger el castillo incluso después de la muerte. Castillo de Ambras, joyas, monstruos y secretos renacentistas. Cerca de Innsbruck, el castillo de Ambras fue transformado en el siglo XVI por el archiduque Fernando II de Tirol en un palacio renacentista para albergar sus extraordinarias colecciones. Fernando II, primo del emperador Maximiliano II, es recordado como un gran mecenas de las artes y las ciencias. Sin embargo, su historia personal incluye uno de los primeros matrimonios morganáticos de la familia Habsburg. En 1557, se casó en secreto con Philippine Walser, una bella mujer de la burguesía de Augsburgo. Este matrimonio, considerado inapropiado para alguien de su rango, no fue reconocido oficialmente hasta años después. El castillo alberga la famosa Cámara de Arte y Curiosidades, una de las primeras colecciones museísticas de Europa. Entre sus piezas más extrañas se encuentran retratos de personas con deformidades físicas, conocidos como pinturas de monstruos, que el archiduque coleccionaba no por morbo sino por interés científico, adelantándose a su tiempo en el estudio de las condiciones médicas. En 1567, durante una expedición a las montañas, Fernando II sobrevivió milagrosamente a una avalancha. En agradecimiento, donó una estatua de plata a la iglesia de la corte de Innsbruck, que aún se conserva. Burg Ochterwitz, la fortaleza inexpugnable. Elevándose sobre una colina de 160 metros en Carintia, el castillo de Ochterwitz es quizás la fortaleza más inexpugnable de Austria. Con sus 14 puertas fortificadas, cada una con su propio nombre y sistemas defensivos únicos, el castillo nunca fue conquistado en toda su historia. La leyenda cuenta que durante el asedio otomano del siglo XVI, cuando el castillo estaba a punto de rendirse por falta de provisiones, el comandante ordenó sacrificar el último buey, llenarlo de los últimos granos de trigo y arrojarlo sobre las murallas. Los otomanos, creyendo que los defensores tenían alimentos en abundancia, levantaron el asedio. Este castillo fue propiedad de los Quevenuyer, una familia noble leal a los Habsburg. Jorge de Quevenuyer, embajador del emperador Rodolfo II en la corte española, adquirió el castillo en 1571 y lo fortificó siguiendo las técnicas más avanzadas de la época. En sus muros se conserva una inscripción en latín que reza: Hic domus, ac patria est, esta es mi casa, esta es mi patria, reflejando el orgullo y la determinación de sus propietarios. Riegersburg, el castillo de las brujas. En el sureste de Austria, sobre un antiguo volcán extinto, se alza la imponente fortaleza de Riegersburg. Con 108 habitaciones y 11 líneas de defensa, este castillo fue considerado completamente inexpugnable. Durante los siglos XVI y XVII, la región de Estiria vivió una de las más intensas cazas de brujas de Europa. En los sótanos del castillo se realizaron numerosos juicios y torturas a mujeres acusadas de brujería. La más famosa fue Catarina Paldau, conocida como la última bruja de Riegersburg, ejecutada en 1675.
Este castillo está indisolublemente ligado a la baronesa Elisabeth von Wetzlar, conocida como la gallarda dama de Gallenstein. Esta mujer extraordinaria para su época dirigió personalmente la defensa del castillo contra los ataques otomanos y kuruks en el siglo XVII. Contra todas las convenciones sociales, Elizabeth era una experta jinete y tiradora que no dudaba en empuñar las armas cuando era necesario. En 1694, durante una tormenta, un rayo impactó en el polvorín del castillo, causando una explosión que destruyó parte de la fortaleza y mató a 15 personas. Las leyendas locales atribuyeron este desastre a una maldición lanzada por una de las brujas ejecutadas años antes. La vida cotidiana en los castillos imperiales. La magnificencia arquitectónica de estos castillos contrasta con algunas realidades sorprendentes de la vida cotidiana. Por ejemplo, a pesar del lujo visible, la calefacción era un problema constante. Los inviernos austríacos son extremadamente fríos y las grandes estancias de piedra eran difíciles de calentar. La emperatriz María Teresa, que dio a luz a 16 hijos, entre ellos la famosa María Antonieta, futura reina de Francia, ordenó instalar en Schönbrunn unas innovadoras estufas de cerámica que se calentaban desde pasadizos ocultos para que los sirvientes no perturbaran la intimidad de las habitaciones reales. En cuanto a la higiene, contrariamente a la creencia popular, los Habsburg eran bastante avanzados para su época. El emperador Francisco I instaló en Hofburg en 1789 uno de los primeros sistemas de agua corriente en un palacio europeo. Sin embargo, los baños completos seguían siendo una rareza. La emperatriz Elizabeth, Sisi, escandalizaba a la corte por su costumbre de bañarse diariamente. ¿Y qué comían los Habsburg? Los registros de la cocina imperial muestran que, a pesar de tener acceso a los ingredientes más exóticos, el emperador Francisco José prefería una dieta sorprendentemente sencilla. Su desayuno favorito consistía en un vaso de leche y un panecillo con mantequilla. Para el almuerzo, solía pedir carne hervida, verduras y el tradicional Tafelspitz, ternera cocida. Sisi, la emperatriz trágica. Ningún relato sobre los Habsburg estaría completo sin hablar de Elizabeth de Baviera, conocida como Sisi. Considerada una de las mujeres más bellas de su tiempo, Sisi se casó a los 16 años con el emperador Francisco José en 1854, en una ceremonia celebrada en la iglesia de los Agustinos, adyacente al Palacio Hofburg. Lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una prisión dorada para Sisi. La rígida etiqueta de la corte vienesa, las constantes intromisiones de su suegra, la archiduquesa Sofía, y la infidelidad de su esposo sumieron a la joven emperatriz en una profunda depresión. En el palacio de Schönbrunn, Sisi mandó instalar un gimnasio privado y una sala de equitación, escandalizando a la corte. Su obsesión por mantener su figura y belleza se volvió patológica, seguía dietas extremas, se pesaba varias veces al día y dormía con compresas de carne cruda sobre el rostro para mantener la piel tersa. La tragedia marcó su vida. En 1857, su primera hija, Sofía, murió de fiebre tifoidea a los 2 años durante un viaje a Hungría. En 1889, perdió a su único hijo varón, Rodolfo, en el incidente de Mayerling. Finalmente, el 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Lemán en Ginebra, fue asesinada por el anarquista italiano Luigi Lucchini, quien la apuñaló con una lima afilada. Las últimas palabras de Sisi fueron: ¿qué me ha ocurrido? No sabía que había sido mortalmente herida. Su corsé, tan apretado como de costumbre, impidió que la hemorragia fuera inmediatamente visible. Caída y legado, el castillo de Miramare, un sueño junto al mar y una corona de espinas. En las costas del Adriático, cerca de Trieste, entonces parte del Imperio Austríaco, se alza el blanco castillo de Miramare. Construido entre 1856 y 1860 para el archiduque Maximiliano de Habsburg, hermano menor del emperador Francisco José,
Este palacio de estilo ecléctico refleja la pasión de Maximiliano por el mar y sus sueños de grandeza. Maximiliano, quien había servido como comandante en jefe de la Marina Imperial Austríaca, diseñó personalmente muchos aspectos del castillo. Sus habitaciones privadas estaban decoradas como camarotes de barco, y desde las ventanas podía observar sus navíos anclados en la bahía. Sin embargo, el destino tenía planes trágicos para el habitante de este idílico castillo. En 1864, Maximiliano aceptó la corona de México, ofrecida por Napoleón III de Francia. Antes de partir, según cuentan las crónicas de la época, su esposa Carlota dijo: «Max, este castillo será nuestra tumba». Sus palabras resultaron proféticas. El experimento imperial en México terminó en desastre cuando las tropas francesas se retiraron dejando a Maximiliano sin apoyo militar. Capturado por las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez, Maximiliano fue ejecutado mediante fusilamiento el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Sus últimas palabras fueron: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Mientras tanto, su esposa Carlota, tras intentar infructuosamente conseguir ayuda para su marido en las cortes europeas, sufrió un colapso mental. Pasó los siguientes 60 años de su vida en diversos castillos europeos, sumida en la locura, creyendo siempre que seguía siendo emperatriz de México. Nunca volvió a Miramare. Una misteriosa leyenda rodea este castillo. Se dice que cualquier noble que pase la noche en él está destinado a morir en tierra extranjera. Además de Maximiliano, el duque Amadeo de Aosta, quien residió brevemente en Miramare como virrey de Italia, murió posteriormente en un campo de concentración en Kenia durante la Segunda Guerra Mundial. El castillo de Arkstetten, descanso final de un heredero asesinado. Ubicado en la Baja Austria, el castillo de Arkstetten es reconocible por sus características torres en forma de cebolla. Este castillo, menos conocido que otros en nuestro recorrido, alberga una historia crucial para entender la caída de los Habsburg y, por extensión, el fin del orden mundial del siglo XIX. Arkstetten fue la residencia de verano del archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José y heredero al trono después de la muerte del príncipe Rodolfo. Francisco Fernando es mundialmente conocido por su asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914, evento que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Lo que es menos conocido es que Francisco Fernando vivía en Arkstetten precisamente debido a las complicadas políticas matrimoniales de los Habsburg. En 1900 se había casado con Sofía Chotek, una noble checa que no pertenecía a ninguna casa real. Este matrimonio morganático significó que Sofía nunca sería emperatriz y sus hijos nunca heredarían el trono. El protocolo de la corte vienesa era tan rígido que Sofía no podía sentarse junto a su marido en eventos oficiales ni viajar en el mismo carruaje. Indignado por este trato hacia su esposa, Francisco Fernando pasaba la mayor parte del tiempo en Arkstetten, lejos del ambiente asfixiante de Viena. Cuando la pareja fue asesinada en Sarajevo, el protocolo imperial dictaba que solo los miembros de la familia Habsburg podían ser enterrados en la cripta imperial de Viena. Como Sofía no cumplía este requisito, Francisco Fernando especificó en su testamento que ambos fueran enterrados juntos en la cripta familiar de Arkstetten. En las horas previas al atentado, Francisco Fernando había comentado a su séquito: «Si muero mañana, no seré más que una nota al pie en los libros de historia». Qué equivocado estaba. Heiligenkreuz, fe y permanencia entre ruinas imperiales. A pocos kilómetros de Viena se encuentra la abadía de Heiligenkreuz, fundada en 1133 y estrechamente vinculada a la dinastía Habsburg. Aunque técnicamente no es un castillo, este monasterio cisterciense fue un importante centro espiritual para la familia imperial.
Los monjes de Heiligenkreuz mantuvieron por siglos una peculiar tradición, rezar día y noche sin interrupción por el alma de los Habsburg. Esta oración perpetua continuó incluso después de la caída del imperio en 1918. La abadía alberga las tumbas de 13 miembros de la dinastía Babenberg, predecesores de los Habsburg como gobernantes de Austria. En 1240, el duque Federico II el Belicoso donó al monasterio una reliquia de la Santa Cruz, de la cual deriva su nombre, Santa Cruz en alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, el emperador Carlos I, último de los Habsburg en el trono, visitaba frecuentemente Heiligenkreuz para rezar por la paz. Según los registros del monasterio, en una de estas visitas en 1917, Carlos confió al abad su temor de que el mundo que conocemos está llegando a su fin. Lo más sorprendente es que, mientras imperios y dinastías caían, la vida monástica en Heiligenkreuz continuó sin interrupción. Ni las guerras napoleónicas, ni las revoluciones del siglo XIX, ni las dos guerras mundiales del siglo XX han interrumpido la vida de oración en este lugar. Los monjes siguen cantando el mismo canto gregoriano que resonaba en estos muros cuando los Habsburg estaban en la cúspide de su poder. El ocaso de una dinastía, los últimos días del imperio. El castillo de Eckartsau, una elegante mansión de caza en las llanuras junto al Danubio, fue el escenario del último acto de la dinastía Habsburg en Austria. Aquí, el emperador Carlos I y su esposa, la emperatriz Zita, pasaron sus últimos meses en suelo austríaco tras el colapso del imperio al final de la Primera Guerra Mundial. Carlos había sucedido a su tío abuelo, el emperador Francisco José, en 1916, en plena Guerra Mundial. A diferencia de muchos líderes de la época, Carlos intentó negociar la paz, llegando incluso a establecer contactos secretos con Francia. Cuando estos esfuerzos fueron descubiertos por sus aliados alemanes, la posición de Austria-Hungría se debilitó considerablemente. El 11 de noviembre de 1918, tras la derrota en la guerra, Carlos firmó una proclamación en la que renunciaba a participar en los asuntos de Estado, aunque técnicamente no abdicó. Se retiró con su familia a Eckartsau, donde vivieron bajo la protección del coronel británico Edward Laustroth. En la fría mañana del 24 de marzo de 1919, la familia imperial salió de Eckartsau rumbo al exilio. Antes de partir, Carlos se arrodilló y besó el suelo de su amada Austria. La emperatriz Zita, siempre leal, nunca aceptó el fin de la monarquía. Hasta su muerte en 1989, a la edad de 96 años, se vistió siempre de negro, en señal de luto por el imperio perdido. Carlos intentó restaurar su trono en Hungría 2 veces en 1921, sin éxito. Exiliado en la isla portuguesa de Madeira, murió de neumonía el 1 de abril de 1922, a la edad de 34 años. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa: "Te amo infinitamente". El legado Habsburg hoy, entre el turismo y la memoria. Hoy en día, los castillos y palacios que una vez fueron centros de poder imperial son principalmente atracciones turísticas. Más de 2.5 millones de visitantes recorren anualmente las estancias de Schönbrunn, maravillándose ante el lujo de una era pasada. Sin embargo, el legado de los Habsburg va mucho más allá de los edificios. La configuración política de Europa Central, la rica tradición musical vienesa, el café y la repostería austríaca. ¿Sabías que el famoso Sachertorte, famosa tarta de chocolate, fue creado en 1832 para el príncipe Metternich? Todo ello lleva la impronta de esta dinastía que gobernó durante siglos. Incluso hoy, más de 100 años después del fin del imperio, descendientes de los Habsburg ocupan posiciones relevantes en la sociedad europea. Karl Habsburg Lothringen, bisnieto del último emperador, es un político y empresario que ha sido eurodiputado y trabaja activamente en la protección del patrimonio cultural en zonas de conflicto. Las últimas tragedias, el destino de los Habsburg en el siglo XX. Con la caída del imperio,
podría pensarse que las tragedias de los Habsburg habían terminado. Sin embargo, el siglo XX trajo nuevos infortunios a la familia. Tras el Anschluss, anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, varios miembros de la familia fueron perseguidos por los nazis debido a su oposición al régimen. Otto von Habsburg, hijo mayor del último emperador, fue sentenciado a muerte en ausencia por Hitler. El archiduque Maximiliano Eugenio, que había permanecido en Austria, fue arrestado por la Gestapo y enviado al campo de concentración de Dachau, donde sobrevivió milagrosamente hasta la liberación en 1945. Más recientemente, en 2011, el castillo de Krumau, actualmente en República Checa, pero históricamente vinculado a los Habsburg, fue escenario de una tragedia cuando un incendio destruyó parte del ala barroca, dañando irreparablemente frescos históricos del siglo XVIII. Los misterios no resueltos. A pesar de los siglos de investigación histórica, algunos misterios relacionados con los Habsburg y sus castillos permanecen sin resolver. Entre ellos, la verdadera causa de la muerte del príncipe Rodolfo en Mayerling. Aunque la versión oficial habla de un pacto suicida, algunas teorías sugieren un asesinato político o un crimen pasional que salió mal. El paradero de las joyas de la corona austríaca durante la Segunda Guerra Mundial. Parte del tesoro imperial desapareció durante el caos del final de la guerra y nunca ha sido recuperado. La existencia de pasadizos secretos. Se rumora que una red de túneles conecta varios palacios imperiales en Viena, permitiendo a los miembros de la familia Habsburg moverse sin ser vistos. Algunos de estos túneles han sido descubiertos, pero se cree que muchos permanecen ocultos. Las maldiciones de los Habsburg. A lo largo de los siglos, varias maldiciones se han asociado con la familia Habsburg. La más famosa es la maldición de los Grimaldi, supuestamente lanzada por una bruja en el siglo XIII contra los Grimaldi de Mónaco y que habría afectado a los Habsburg a través de matrimonios entre ambas familias. Otra leyenda habla de la maldición de la momia, relacionada con un sarcófago egipcio que el emperador Francisco José adquirió para el Museo de Historia Natural de Viena en 1878. Según esta superstición, todos los que tuvieron contacto con el sarcófago murieron en circunstancias trágicas, incluidos varios miembros de la familia imperial. Más fundamentada históricamente está la mandíbula de los Habsburg, una deformidad genética causada por la endogamia practicada durante generaciones para mantener la pureza de la sangre real. Carlos II de España, último Habsburg español, tenía esta característica tan pronunciada que apenas podía masticar y hablar con dificultad. ¿El fin de una era o un legado vivo? Los castillos austríacos, con su mezcla de belleza arquitectónica y oscuros secretos, continúan fascinando a visitantes de todo el mundo. Son testimonios de una era en que la historia europea se decidía en salones palaciegos y alcobas reales, no en parlamentos democráticos. La dinastía Habsburg, que comenzó su ascenso en un modesto castillo suizo y llegó a gobernar medio mundo, finalmente sucumbió, como todas las grandes potencias, ante los cambios inexorables de la historia. Sin embargo, su legado perdura en cada piedra de estos magníficos castillos, en cada nota de un vals vienés y en la configuración misma de la Europa moderna. ¿Fue su caída inevitable? ¿Podría un imperio multinacional como el austrohúngaro haber sobrevivido en el mundo moderno? ¿Fueron los Habsburg víctimas de su propia grandeza o de sus propias contradicciones? Mientras recorremos las salas silenciosas de Schönbrunn no admiramos la imponente silueta de Austerlitz recortada contra el cielo alpino. Estas preguntas resuenan como ecos del pasado, invitándonos a reflexionar sobre el ascenso y caída de las grandes potencias, sobre la fragilidad del poder humano y sobre cómo las decisiones personales pueden cambiar el curso de la historia. Como dijo una vez la emperatriz Sisi, sueño con ser libre, pero me encuentro encadenada. Quizás esta frase resume la paradoja de los Habsburg, prisioneros de su propio poder, atrapados en una red de matrimonios estratégicos, obligaciones dinásticas y el peso de siglos de tradición.
Sus castillos, a la vez fortalezas y prisiones doradas, permanecen como testigos silenciosos de esta extraordinaria saga familiar, y mientras el sol se pone sobre las torres de Hofburg, casi podemos imaginar a Francisco José en su escritorio, trabajando incansablemente como lo hizo durante 68 años, o a Sisi contemplando melancólicamente los jardines de Schönbrunn, soñando con libertades imposibles para una emperatriz del siglo XIX. Los castillos permanecen, los secretos perduran y la fascinación continúa. El legado de los Habsburg, con todas sus glorias y tragedias, sigue vivo en cada piedra de estos magníficos monumentos históricos que salpican el paisaje austríaco. Te invitamos a descubrir más fascinantes relatos históricos en nuestro canal El Velo del Tiempo, donde el pasado cobra vida a través de historias olvidadas, personajes extraordinarios y lugares míticos. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia.